Gracias por esperarnos de esta breve pausa comercial. Estás en Pasaporte Digital por Divox Radio y hoy tu sello de conocimiento va a ir por el mundo de los datos. Sí, porque ya sabemos que queremos aprender mucho más de lo que es Big Data, protección de datos, y por eso hoy nuestro capítulo se titula Privacidad y valor de los datos en el mundo público. Para eso nos acompaña, como la presentaba en el bloque anterior, Romina Garrido, quien es abogada y además es directora de protección de datos personales en Prieto Abogados y además es subdirectora del GovLab de la UAI y está con nosotros dentro de toda su agenda muy copiosa y ocupada, así que muchas gracias por aceptar la invitación a venir a conversar con nosotros. Hola Ruth, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Segunda vez que estoy en un programa de Divox Radio, así que muy contento. Y además una súper bonita forma de terminar el año hablando de datos y estos desafíos que se vienen. Así es, porque todo lo bueno se repite y por eso la tenemos aquí para dar el broche de oro de nuestro último capítulo del año, pero les recordamos que queda uno más para que no se sientan tristes. Queremos conocerte un poco más, Romina, para los que no tienen, cierto, el placer de ver tu carrera, de entender qué te llevó a estudiar abogacía, cómo llegaste a estar involucrada en lo que es la protección de datos, y no solo los datos de manera privada, sino que estamos hablando de datos públicos, ¿cierto? Y cómo compatibilizas toda esa información y ese trabajo de desarrollo con lo que haces como subdirectora de la UAI. Así que el micrófono es todo tuyo. Súper. Ruth, bueno, ¿cómo llegué a la abogacía? Yo creo que desde chica me gustaba mucho leer, por cierto. Nunca me imaginé vinculada a una carrera de las matemáticas, sino que siempre por la lectura, me gustaba la historia, el castellano, esas cosas, y terminé, bueno, estudié Derecho en la Universidad del Paraíso. Mi primer trabajo fue en la Biblioteca del Congreso Nacional, donde tuve una primera jefa, que es una de las expertas chilenas en informática jurídica, en Derecho y Tecnología. Ella se llama Patricia Reyes. Yo creo que es muy importante tener mentoras, tener guías y tener personas que te impulsen a hacer cosas diferentes. Ella, dedicada al derecho de la información, hoy en día doctora en Derecho, y ocupa un alto puesto en la Universidad de Valparaíso. En ese tiempo era mi jefa en la biblioteca, y veíamos temas de cómo intersectaba el derecho con las tecnologías para elaborar bases de datos jurídicas. La biblioteca del Congreso presta un servicio a la comunidad que es súper importante, que es Ley Chile, donde se sistematiza mucha información legal y que tiene dos soportes: los abogados por una parte y lo tecnológico por otra, a través de un fuerte equipo de ingenieros informáticos. Y por ahí, bueno, buscando después una especialización en el futuro, llegué al extinto Magíster de Derecho y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Chile, un magíster que lamentablemente ya no se da, esto te digo hace 15 años atrás, donde donde enseñaban diversos temas relacionados con esta intersección entre el derecho y las tecnologías, desde derecho de las telecomunicaciones, propiedad intelectual, protección de datos personales, y era una de las ramas importantes del magíster. Y cuando, bueno, no se hablaba mucho del tema de datos, piensa tú, año 2008, 2009, muy poco, pero ya veíamos que existía un desarrollo súper grande en Europa y que iba a ser un tema importante en Chile. Teníamos una ley que funcionaba poco, que regulaba básicamente las bases de datos de los morosos, la conocida como la ley DICOM, pero que es nuestra ley de datos personales finalmente. Y por ahí, bueno, fue como siempre cuento, como un boom en la cabeza cuando encuentras temas que tú dices, bueno, esto yo creo que es el futuro, y es lo que va a ir moldeando cómo nos vamos a desarrollar como sociedad. Y hoy en día toda la economía, todo lo que hacemos, hoy en día se habla de la inteligencia artificial muchísimo, por ejemplo, y la inteligencia artificial no es otra cosa que sistemas algorítmicos basados en datos que hemos construido como sociedad, que hemos ido generando las personas. Entonces, los datos son lo que mueve al mundo. Finalmente, luego de 15 años, uno puede decir eso con mucha tranquilidad y con bastante certeza también, cuáles son las empresas más poderosas del mundo, cuáles son los países más ricos del mundo, aquellos que logran explotar mejor esta capacidad.
Así que como que por ahí fue y empecé a participar de ciertos foros internacionales, y luego con los años uno empieza a perfilarse como una abogada más especialista en estos temas, desde la sociedad civil, desde lo público, desde la universidad ahora y ahora desde el sector privado. Y eso nos llama la atención en qué tipo de profesionales, ¿cierto? Y especialistas o expertos de datos necesitan los entes públicos para entrar ya directo en materia. Cuéntanos un poco cómo son los perfiles que ustedes están buscando, qué tipo de profesionales se valoran o qué habilidades son las que más se valoran. Hoy en día creo yo que con el compromiso que tiene el sector público de la implementación de la ley de transformación digital, que finalmente lleva a que todos los procesos administrativos sean, los procedimientos administrativos sean por defecto digitales y que el Estado sea por defecto digital, es decir, que todo podamos hacerlo 24/7 y que el Estado esté disponible todos los días de la semana y todos los días del año. Lleva a que los procesos finalmente van a generar datos, porque todo lo que nosotros hacemos en los entornos digitales genera una huella que puede servir para después enriquecer esos mismos procesos públicos. Entonces creo yo que los perfiles no son solamente técnicos, en este caso, para la digitalización de procesos, que es una cosa importante. Por cierto, uno mira en el Estado dónde están los encargados de transformación digital, en general están en las áreas TI, en las áreas soporte, pero son procesos estratégicos también. Entonces, cada vez suena más en el Estado esto del Chief Data Officer, del oficial de datos, aquel que me va a ayudar a mí a poder enriquecer mis procesos mediante una explotación de datos que sea mejor, que genere valor público, es decir, transformar esos datos en información, ya que vamos a tener todos nuestros procesos digitalizados, se supone el 2027 en el Estado, y a poder finalmente darle una gobernanza a estos datos, un sentido. Por cierto, ese es un perfil importante, estratégico y que debería estar vinculado a la alta dirección de cualquier organización, inclusive las organizaciones públicas, pero también el perfil legal, porque muchas veces el uso de datos también trae riesgos, que no son riesgos que las entidades muchas veces quieran provocar a la privacidad de las personas, por ejemplo, datos que no están equilibrados en cuanto a representarnos a todos por igual, y se van a tomar decisiones en base a esos datos, por lo que hay que tener resguardos legales y estar atento a diversos impactos indeseados que muchas veces el procesamiento de datos trae consigo. Tratar datos finalmente es una actividad riesgosa, pero con riesgos que se pueden mitigar, se pueden contener y se pueden abordar si es que hay equipos multidisciplinarios siempre y uno tiene pendiente, uno tiene considerada todas estas miradas. Y hablando del dato, ¿cierto? Lo que podemos hacer con ellos, las vulnerabilidades, cabe preguntar, Romina, la ética. La ética es una variable que está poco atendida en la gestión de datos y cómo se resguarda, cómo va de la mano. Tú mencionaste un rol en tu pregunta que se me fue a mí decirlo, por cierto. La ley marco de ciberseguridad se despachó del Congreso hace un par de semanas, el 12 de diciembre, eh, y por cierto el perfil de ciberseguridad de datos es un perfil también clave en las organizaciones, aparte de ser estratégico, seguridad y un perfil que pueda ayudarnos a gestionar mejor nuestros riesgos. Y el tema ético, eh, o sea, cuando partió todo este boom de la digitalización y de la transformación digital, las redes sociales y todo eso, el tema ético no era tema. Lo que teníamos que hacer era generar datos, era tomar decisiones con datos. Se hablaba del Big Data hace unos años, palabra que uno ya escucha poco, ¿cierto? Eh, y justamente, claro, cuando surgen efectos que no se logran prever respecto a la explotación de esos datos, vienen temas éticos, vienen los cuestionamientos, vienen los riesgos y vienen todas estas medidas de responsabilidad que las organizaciones que utilizan datos deberían implementar. Eh,
y se habla de ética de los datos porque no todo, no todo está todavía consagrado en leyes. Ya cuando las sociedades logramos los consensos éticos, por decirlo de alguna forma, y consideramos que ciertas actividades son indeseadas, podrían estar prohibidas, tienen que hacerse de cierta forma, pasamos a la regulación. Mientras tanto, estamos todavía en un estadio como de desarrollo donde se llama a la perspectiva ética para que pueda regular. Sin embargo, yo creo que muchas veces eso no es suficiente para gestionar el comportamiento humano, dejarlo todo hacia la ética. Es muy importante, por cierto, que podamos fijar pautas de explotación de datos en las carreras vinculadas, por ejemplo, con la ciencia de datos, que ellos salgan, por ejemplo, conociendo que hay leyes de privacidad, que hay leyes antidiscriminación, que hay responsabilidades, que se avanza cada vez más hacia regulaciones de transparencia de los algoritmos. Entonces, pero finalmente, claro, todo está hoy en día en normativas más blandas, y recién estamos avanzando hacia legislaciones concretas, regulaciones que sancionan muchas veces a empresas, organizaciones públicas o privadas que no tienen un uso adecuado de datos en diversos contextos. Y tú mencionaste recién público y privado porque siempre sabemos que las gestiones son distintas, los tiempos, las formas, las transparencias, pero las capacidades de gestión de datos son muy distintas en el sector público que en el privado. Yo creo que un poco sí, porque el sector público en general avanza en la medida que le está permitido hacer cosas. El sector privado puede generar más capacidades de innovación, por cierto, posibilidades de inversión, y va también moldeando hacia dónde avanza la tecnología. Los estados en ese sentido tampoco son productores de tecnología, sino que van consumiendo la que el sector público ofrece, por ejemplo, en el sector salud, donde se ocupa inteligencia artificial, por ejemplo, muchísimo para los diagnósticos médicos, para la gestión de los hospitales, etcétera, y son aplicaciones que el sector privado desarrolla y que llegan al mundo público, y tienen que llegar como con ciertos hitos o con ciertos requisitos que son distintos, porque el Estado tiene que rendir cuenta de cómo funciona, de por qué se toman ciertas decisiones, de por qué los procesos llegan a ciertas decisiones. Escrutinio que no tiene el sector privado muchas veces, pero que cada vez se va avanzando más en ese tipo de normativas para finalmente equiparar qué tan transparente o qué tanta cuenta tiene que rendir el sector privado, como por ejemplo cuando utiliza datos o cuando utiliza algoritmos que afectan a las personas. Cabe preguntar, cuando uno dice, bueno, tenemos distintas formas y distintas capacidades, ¿cierto? Pero ¿cuál es el punto en común de la necesidad tanto del mundo público como privado? ¿Cuál es la necesidad imperante en donde convergen a pesar de sus dispares ciertas gestiones o compromisos o lo que sea? ¿Cuál es el punto de convergencia entre ambas? Yo creo que el punto de convergencia es que los datos generan valor y y pueden ayudarnos a ser mejor como sociedad, a darnos más seguridad, mejores expectativas de vida, pensando, por ejemplo, en el sector salud, eh, abordar situaciones que muchas veces para las personas que no tenemos las capacidades de cómputo de la tecnología son inabordables. Entonces yo creo que ahí pueden haber puntos de intersección en cuanto a el uso de datos, a la apertura de datos también. O sea, si, si, si no tenemos, por ejemplo, buenas políticas de apertura de datos desde lo público, protegiendo la privacidad de las personas y todo lo que es importante, el sector privado también pierde porque se queda sin un acceso a datos que puede ser muy rico para el desarrollo de soluciones y solucionar problemas públicos que a veces son de todos y a veces son de las personas que acuden al Estado, que son las personas más necesitadas finalmente. Entonces creo que ahí pueden existir puntos de convergencia en cuanto a compartir datos, eh, públicos y privados, y cuando digo privados me refiero a datos generados por el sector privado que también pueden servirle al Estado para tomar decisiones que van a ayudar a que tengamos mejores sociedades.
Yo sé que muchos que están escuchando van a pensar algo similar. Cuando uno dice los datos que se generan, ¿son datos que se generan por estadísticas o son los datos que nosotros como usuarios ponemos en la web? Como por ejemplo, cuando tenemos que poner datos en un formulario o muchas veces nos hemos visto involucrados en promociones que nos dice, déjanos tus datos y te regalamos tal o cual cosa o puedes acceder a esto gratis. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esa generación de datos? Bueno, los datos se generan en distintos contextos. En el Estado se pueden generar en una transacción que yo hago con el Estado desde que me meto a Chile Atiende, por ejemplo, y hago un trámite, saco un certificado, navego en una web, veo, pincho aquí, descargo, lleno un formulario, y en los privados desde todo el uso de páginas web de los privados. Eh, donde ellos pueden conocer qué es lo que nos gusta, cuánto rato estamos pendientes mirando un video, lo que descargamos, las películas que vemos, no sé, diversa, o sea, básicamente todo lo que nosotros hacemos hoy en día en línea, ya sea que lo hagamos con el Estado o con el sector privado, deja una huella, deja un dato que puede ser usado por alguien y que puede servir para tomar una decisión sobre ti. El tema es que se tomen buenas decisiones y que ese tratamiento finalmente sea ajustado a ciertas pautas, que es justamente lo que buscan regular las leyes de protección de datos personales, porque cuando esta información se refiere a una persona, hablamos de datos personales. Si la información se refiere, por ejemplo, a lo fuerte que está el viento en la calle, cuánto ha llovido, a la naturaleza propiamente tal, cómo crecen los árboles, esos datos no son personales. Los datos ambientales son datos que también tienen un valor público importante, pero muchas veces el riesgo de impacto a las personas está mucho más presente en los datos personales, que son aquellos que reflejan finalmente quién soy yo. Y ahora estamos tan expuestos, ¿cierto? Con tantas cosas que llegan mensajes, hemos aprendido, ¿cierto? Del phishing, de pinchar y que vas a otra página y que no te das cuenta. Por eso también siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestras responsabilidades como usuario. ¿Qué pasa, Romina, si yo veo de repente mis datos en una parte que yo no los he dado? ¿Cuál es el tratamiento de esos datos personales si, por ejemplo, yo entro a una página y encuentro toda mi información personal? Que a veces uno dice, bueno, hay hasta páginas que uno pone el nombre de la persona y te indica el root hasta dónde vive. Entonces, ¿cuál es el límite de lo que debiese estar publicado y lo que no? Hoy la respuesta a eso es súper triste porque lamentablemente no puedes hacer mucho. Y no puedes hacer mucho porque no hay obligaciones de transparencia respecto a aquel que trata tus datos. Por ejemplo, en estas páginas que tú dices, donde tú te metes y puedes poner root Pizarro y aparece el root de root, el root de root Pizarro, aparece su dirección, aparece si es hombre o mujer, y aparece una serie de información que es pública, porque viene de una base de datos que se llama servicio electoral, pero que la tomó un privado y la procesó, le puso un poquito más de inteligencia y tú puedes buscar a través de root y no. Hoy tú, por esas bases de datos que se llaman rutificadores y que hay muchos, hay como 3 o 4 en internet, no puedes hacer mucho porque de partida tú te metes ahí y no sabes quién es el responsable de esa base de datos. Casi que tienes que hacer una investigación para poder llegar a quién es la persona que tiene registrado en Nick Chile ese nombre, si es que tuviera registrado en un .cl, por ejemplo. Luego, las leyes de datos personales obligan a los responsables a tener avisos de privacidad, a decirte, yo soy, por ejemplo, si esa página fuera mía, Romina Garrido, mi teléfono es tanto, mi correo es tanto, si usted tiene un requerimiento respecto de sus datos, me puede contactar acá, la finalidad de este tratamiento es esta, los datos están protegidos de acá y vienen de tales fuentes. Y tú tienes el derecho a oponerte, por ejemplo, a ese tratamiento y a decir, yo no quiero que mis datos estén expuestos ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces el root, que es un dato que hoy en día en Chile es súper público, es la mitad de la seguridad de nuestra cuenta bancaria, por ejemplo, o la mitad de la seguridad cuando queremos comprar algo en una tienda donde tenemos registrado nuestra tarjeta de crédito, y es muy fácil que pueda haber un mal uso de esta información a través del root. Entonces, hoy en día no podemos hacer mucho porque no hay transparencia respecto a quién tratan los datos
y los derechos de las personas respecto de sus datos, por ejemplo, pedir que me borren, poder saber por qué ese dato está ahí, de dónde vino, están limitados o están, claro, condicionados, más bien dicho, a que, por ejemplo, Ruth quiera contratar un abogado para que ayude a que le respondan sus solicitudes. Y honestamente nadie va a hacer eso porque pagar servicios legales por eso es bastante caro, podría ser largo. Yo he llevado algunos juicios así y son larguísimos, de, no sé, mínimo 2 años en tribunales civiles para poder obtener alguna información respecto a datos. Entonces, eso es impracticable en una época donde los datos fluyen así, donde las personas también deberían tener por lo menos procedimientos administrativos más cortos y entidades que hablen por ellas. Y eso es lo que hacen las agencias de protección de datos, tal como existe la Comisión del Mercado Financiero, que regula los bancos, por ejemplo, el CERNAC, que regula a las empresas que tratan datos de consumidores y que estas relaciones de consumo sean justas. Existen autoridades de datos que lo que hacen es hablar por la persona para poder presionar a esa empresa y poder decirle, mire, usted tiene que responder, y si no responde, bueno, la multa. Que así es como entienden muchas personas, muchas organizaciones, cuando llegan multas millonarias, que son las más simbólicas al principio, para poder ir generando conciencia finalmente, que tus datos son tuyos. Tremenda toma de conciencia y obviamente tenemos muchas más preguntas para seguir conversando con nuestra querida Romina Garrido, pero tenemos que ir a una breve pausa comercial, así que no te vayas, anda a buscar un poco de agüita para combatir el calor y en unos minutitos volvemos con más Pasaporte Digital aquí en Divox Radio. Divoxradio.com. Conversaciones de valor.